Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Aquí estamos de nuevo con Steve Loxe, tal como os prometimos en el vídeo anterior, y vamos a hablar de lo que es la física de la creación. Buenas Steve, gracias por venir de nuevo. Con gusto, bien hallado. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Pues vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar, dimos en la entrevista que hicimos en el vídeo anterior, fueron unas pinceladas, pero ahora vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar en la miga, vamos a sacarle la sustancia y quiero que nos cuentes un poquito. Vamos a empezar primero por encima y después ya profundizamos. ¿Qué es la física de la creación? Vale, primero que nada, que nadie se confunda por la palabra creación, porque no es una teoría creacionista como muchos pueden pensar de que realmente es la teoría, pues Dios ha creado al humano, etcétera, la teoría bíblica, ¿no? Creacionista, no tiene nada que ver con eso, sino que sencillamente tiene que ver con crear nosotros, humanos, conciencias, crear realidades paralelas, crear experiencias. A eso se refiere. Y física simplemente porque hay detrás una mecánica cuántica, en este sentido, por eso le pongo la física cuántica, física en general también. Eso, perdón, esto quiere decir que en este libro intento explicar esta mecánica de la realidad, cómo funciona la realidad desde mi modelo teórico. Entonces, realmente en el libro aporto un nuevo modelo teórico de realidades paralelas. ¿Ok? Primero que nada, pero es mucho más, no solamente es un libro técnico, porque no podría llamarlo técnico tampoco, sino que simplemente pues aporto un modelo teórico primero, pero también se tiene que conectar con psicología, filosofía, espiritualidad, meditación, y esto es lo que hago realmente en el libro. Conecto todos estos aspectos para que podamos ver que realmente la creación y, digamos, la realidad depende de ti, de mí, de cada uno de nosotros. En otras palabras, es una co-creación, como muchos conocen el término, es una co-creación lo que todos compartimos, pero también existe una realidad individual, personal, como la persona percibe el mundo y percibe su entorno y a sí mismo y tiene una relación con ello. Entonces, eso es lo que propone el libro, y lo que propongo realmente es descubrir la forma o el camino que uno puede tomar para cambiar aquello que no le gusta, que por ejemplo puede entrar en conflicto con algo en su vida y decir, ok, yo quiero cambios, quiero hacer esto, quiero cambiar eso porque esto no puede seguir así. Entonces, realmente el libro es un guía, además, para estas personas que quieran hacer cambios. Como veis en la portada, aquí intento pues hacer una alusión a caminos diferentes que te llevan a diferentes realidades paralelas, por eso los pongo así en paralelo. Gracias a un amigo por el diseño de México, Julián Sánchez. Un abrazo, amigo, hace tiempo que no hablamos, pero tengo que volver a hablar. Está bonita la portada. Sí, y realmente esto, pues ese modelo teórico ahora viene también con una base matemática, es decir, que realmente la persona pues toma un camino, pero ¿a qué se debe la decisión que toma? O sea, por eso profundizo en el aspecto psicológico también, y aunque tiene un trasfondo también transgeneracional, ¿vale? Aunque esto no lo desarrollo en el libro porque necesitaría realmente otro libro más, ¿sí? El tema, porque estaríamos hablando de programas, ¿sabes? Programas mentales, programas genéticos también, y sencillamente el mundo que construye uno mismo desde el nacimiento a través de la educación, a través de la sociedad, a través de la familia, sus creencias, sus emociones, sus esquemas mentales provocan o producen una actitud
y luego una conducta. Y en el libro explico justamente este tema, que es la cadena CEAC. Lo llamo así, CEAC. Es creencias, esquemas mentales, actitud y conducta. No tiene nada que ver con el CEAC que conocemos en España, ¿verdad? La institución. No tiene nada que ver, simplemente es coincidencia de las iniciales. ¿Ok? Entonces, esto es un aspecto importante para saber cómo o a qué se debe la toma de decisiones cuando nosotros tomamos una decisión, y esto repercute realmente en que tú emprendas un camino o un rumbo hacia una experiencia concreta. Ahora, en el libro doy modelos, doy unos esquemas, explico unos mecanismos que nos pueden conducir a mal o de mal en peor, digamos, pero nunca es tarde, digamos, siempre puedes cambiar el rumbo. Pero, ¿qué necesitas para realmente poder cambiar el rumbo? Con otras palabras, algunos dirían que el ser humano tiene, pues, el destino está establecido, no lo puede cambiar. No estoy de acuerdo con esto. El destino que estaría, digamos así, preestablecido, solamente está preestablecido si tú no haces ningún cambio. Entonces podríamos decir que no es más que un cálculo probabilístico de ocurrencias concretas en la vida de cada uno. Claramente, por eso es necesario dar un modelo matemático para poder hablar, pues, de la probabilidad. ¿Cuál cosa es lo más probable que ocurra en tu vida? ¿Sabes? Enfermar de cáncer, por ejemplo, enfermar de esta cosa que tenemos, ni siquiera podemos decir su nombre últimamente. Yo lo llamo el bicho, sí. Exactamente. ¿O cuál es la probabilidad de la curación en este sentido? ¿Cuál es la probabilidad de un éxito? ¿Sabes? O de arruinarse, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la pareja perfecta, por ejemplo? Y todo lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, no se trata de que vosotros tengáis que hacer cálculos probabilísticos, porque realmente no pretendo esto con el libro, simplemente pretendo comprender la psicología que está detrás del éxito, por ejemplo, detrás del cambio. Entonces, como en el vídeo anterior os hablé de que soy licenciado en psicología y en la especialidad de investigación, pues simplemente os puedo decir que se puede diseñar un modelo de investigación para investigar la forma, o sea, digamos, el trasfondo psicológico del éxito, el trasfondo psicológico del fracaso. Y esto ya se ha hecho, no es algo nuevo, ¿vale? Entonces, bien, ¿de qué depende de que uno pueda realmente hacer un cambio en su vida? Realmente, fijaros que es muy paradójico, pero el cambio requiere, o sea, el cambio en tu entorno, el cambio de tu vida, requiere también un cambio de identidad. Y eso asusta. Es decir, la persona no quiere cambiar su identidad. Fíjate qué interesante, porque tú quieres un cambio, tú quieres hacer un cambio en tu vida, pero eso requiere un cambio de identidad. Recuerdo que perdona, Steve, disculpa un momento, es que antes de que cambies de tema, recuerdo que en el libro hay un momento en el que hablas de lo que es el secreto, de lo que es la... Sí. Y si no recuerdo mal, hablabas que el error que tú veías en tal como lo exponían normalmente los autores es que le faltaba emoción. Tú, si no recuerdo mal, tú exponías que no solo bastaba con estas visualizaciones positivas y eso, sino que le faltaba la condición de la emoción que tú habías desarrollado en los capítulos anteriores, digamos, para poder crear, como estás diciendo, para poder modificar tu realidad. Correcto. De hecho, justamente traigo un ejemplo de Daniel Goleman, que estudió la inteligencia emocional. Y esto es una habilidad, de hecho, del ser humano que puede desarrollar y puede aprender. No es que estés innato con esto, sino que se puede construir, se puede desarrollar. Porque realmente la persona cuando nace en un entorno, nace en una familia y
mucha gente estaría de acuerdo conmigo cuando hablamos pues de efecto epigenético sobre la personalidad humana. Y esto es lo que desarrollo sobre la personalidad en aquella serie que mencioné antes en el vídeo anterior de los 18 vídeos, recuerdas, de la personalidad del autoestudio, ¿ok? ¿Qué significa? Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, porque somos autómatas completamente mecánicos, es decir, tenemos un programa, que nos conduce por un camino, o una imagen irreal, autómatas, inconscientes, o una imagen irreal de nosotros. Inconscientes, sencillamente no te conoces a ti mismo, no sabes por qué haces lo que haces. Y esto en psicología se conoce perfectamente ya. ¿Por qué? Porque tú actúas desde el inconsciente, de mecanismos de defensa. De hecho, casi todo es mecanismo de defensa. Entonces, incluso el cortejo, fíjate que te digo, el cortejo es un mecanismo de defensa, porque si no cortejas, te quedas mal, te quedas sin descendientes, y realmente esto es necesario para el ser humano. Cada uno quiere transmitir sus genes, ¿no? Y si no cortejas, y si no logras el cortejo, si no logras la persona, la pareja, estás en peligro. Tus genes están en peligro. Hay un condicionamiento biológico ahí, toda la vida intenta desarrollarse, aunque curiosamente los seres humanos, muchos han decidido no hacerlo, pero es un poco ir en contra de la propia naturaleza, es la parte social que tenemos. Sí. Bueno. Pero ahí hay otros trasfondos también de mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque pueden haber tenido una experiencia de rechazo. Entonces, una experiencia de rechazo les conduce a una experiencia de indefensión aprendida, por ejemplo. Entonces, esto es otro camino, ¿sabes? No necesariamente han tomado esa decisión, sino que han sido inducidos a tomar esa decisión, por ejemplo. Pero es mucho tema para describir todo. Pero fíjate, decirte que pues la inteligencia emocional, una vez que uno se conoce a sí mismo y descubre cuáles son sus limitaciones, podrá trabajar para eliminar las limitaciones, ¿sabes? Entonces, la inteligencia emocional ayuda a controlar tus propias emociones cuando hay un peligro, cuando te sientes triste, cuando te sientes ansioso, te sientes en cualquier situación o en conflicto, digamos así, con diferentes temas. Entonces, superas con mucha más facilidad los conflictos que sencillamente, si no pudieras controlar los conflictos, te conducen en un camino que sale mal. Y dices, ¿por qué tengo tan mala suerte? No es que tengas mala suerte, es que no has manejado tu rumbo, no has manejado la realidad, tu realidad individual. Eso es lo que significa. Entonces, para manejar tu realidad individual es que tienes que conocerte a ti mismo, como se dice incluso en la película Matrix, temet nosce, conócete a ti mismo, ¿verdad? Sí. Lo que Neo ve encima de la puerta. Bueno, hablando de eso, en los primeros capítulos, el primer capítulo se llama Física Cuántica, y el segundo, Realidades Paralelas y su creación. Vamos a ir destripando un poquito el libro, sin entrar en profundidad, porque la gente que quiera más, que se lo compre, que se gaste, sí. que hay mucho trabajo detrás del libro. Yo recuerdo, me parece que eran estos primeros capítulos en los que explicabas las cosas con ejemplos de películas, si no recuerdo mal, creo que eran en estas partes. Después dejas un poco la referencia a cinéfilas hasta el final, que al final creo que vuelves un poco, si no recuerdo mal. Sí. Y yo reconozco que el primer capítulo, sobre todo, en el que se llama Física Cuántica, creo que es la explicación más sencilla que he visto de la física cuántica jamás. O sea, lo explicas de una forma muy sencilla. Que es un tema muy complejo. Es que yo no quiero que la gente se asuste de que tenemos que estudiar física cuántica. No, pero es sorprendente. O sea, porque yo cuando he leído alguna vez algo de física cuántica, siempre es muy complejo. Sin embargo, la explicación que das en este primer capítulo y también en el segundo, de las redes paralelas y su creación, creo que es de todos los libros que he leído sobre este tema, es la explicación más sencilla que he leído sobre ella. O sea, realmente lo hiciste. Ahí lo clavaste. Lo clavaste. Dime tú si es completo o simplemente es sencillo pero incompleto. No. Es completo, pero que se entiende bien.
Que es cierto que después ya profundizas más en siguientes capítulos cuando empiezas con los fenómenos Ok. cuánticos y todo Me eso. alegro que se entienda. Sí, cuando empiezas a explicar, por ejemplo, los experimentos del fotón que se divide en dos, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba ese experimento, pero vamos, Sí, que era el de entrelazamiento Einstein-Rosen, cuántico. ¿no? Einstein-Rosen. Entrelazamiento cuántico. Exacto, entrelazamiento cuántico. Ahí es un experimento que más o menos se entiende muy bien, pero ya es un tema que quizá haya gente que le cueste un poco. Pero en los primeros capítulos del libro realmente lo haces, o sea, tengo que aplaudirte porque lo haces de forma brillante. Muchas O sea, la gracias. explicación que haces es de forma brillante. Después pasamos a efecto de erosión de campo, inteligencia emocional incondicional, que de la cual ya habla un poquito. Explícanos un poquito qué es eso del efecto de erosión de campo. Vale, es un término que yo lo he desarrollado y espero acuñarlo algún día. Si esto pues será aceptado por la comunidad científica, claramente. Eh, a ver si se llega a eso, ¿no? Eh, pero se trata de que nosotros eh, somos la causa, digamos así, la causa de un efecto, ¿ok? Que observamos en nuestras vidas. No solamente me quedo en el aspecto de causa-efecto, porque física es causa-efecto siempre, sino que intento ir un poquito más allá de que después del efecto hay otro efecto más. Es decir, el efecto mismo tiene, digamos así, el efecto tiene un efecto rebote, ¿ok? Sobre la misma persona, que entonces la misma persona pasa por un cierto cambio, que este cambio es causa del De efecto otro del efecto. efecto. Exacto. Explico, es un Es un ida y rebote. vuelta. Es un efecto causa en plan rebote. Exactamente, me refiero que es recíproco, es bidireccional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Os voy a dar un ejemplo. Mirad, el mejor ejemplo más simple como analogía es el mar, ¿vale? ¿Qué hace el mar cuando lava la orilla? Las olas, ¿qué hacen? ¿Qué efecto tienen sobre la orilla? Sobre las piedras, sobre... Se la lleva y las devuelves. ¿Cómo se llama el efecto? De erosión. Erosión. ¿Cierto? El viento tiene también efecto de erosión sobre las rocas, sobre la montaña, sobre todo, ¿no? La lluvia también, porque lo lava, ¿sí? Los Tiene ríos en sus efecto cauces. sí. Entonces, realmente, si os dais cuenta, las olas que hacen modifican la orilla, ¿cierto? Pero la orilla, cuando se modifica la orilla, es decir, pueden formarse calas, ¿sabes? Puede romperse, ¿no? El acantilado, puede caer piedras, puede modificar realmente la forma de la orilla, ¿cierto? Esa misma forma de la orilla modifica también justamente la línea del agua cuando llega, ¿cierto? Entonces, las olas cuando llegan a la orilla ya no rompen igual que antes, rompen de otra forma. A su vez, siguen erosionando la orilla, que la orilla siempre se modifica constantemente al ritmo como las olas lo están lavando, digamos, ¿no? Por lo tanto, es un efecto recíproco porque la orilla modifica la ola y la ola modifica la orilla. ¿Observáis? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que realmente si yo tengo en mi vida una experiencia, tiene un efecto sobre mí, pero al mismo tiempo este efecto modifica algo internamente en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta experiencia hace que yo tenga una relación concreta con aquella experiencia en sí. Pero si yo tengo una inteligencia emocional, como decíamos, yo puedo manejar mi emoción y puedo manejar mi relación con esta misma experiencia. Por lo tanto, yo puedo modificar mi relación a la experiencia y cambiar digamos así, la definición de la experiencia que acabo de tener. Por lo tanto, al cambiar la definición de la experiencia, esa misma experiencia tiene un nuevo efecto sobre mí que ya es diferente que antes. ¿Me explico? Entonces, como por ejemplo decirte, modificar la definición de una experiencia hace que yo modifique mi relación con ella, que, por ejemplo, un accidente de coche,
¿qué experiencia es? Normalmente muy, negativa. Muy buena, ¿no? ¿Vale? Normalmente negativa, ¿cierto? Pero fíjate que a lo mejor la persona entra en coma, tiene una experiencia ECM, cercana a la muerte. Cuando la persona puede volver, cambió su vida. Y Sí. ahora ve la experiencia del accidente de otra manera. Por lo general, Porque para bien. esto cambió mi vida, cambió mi vida en lo positivo. Por lo tanto, define la misma experiencia del accidente de otra manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? O sea, tal como uno es en su interior, verá el efecto en su exterior. Este mismo exterior confirma lo que él es. Por lo tanto, ocurre dentro o una confirmación o una, digamos así, pues un cambio. Puede ser un cambio. Si ocurre un cambio interno, vuelve a ocurrir un cambio externo. Es decir, que su entorno cambia. Ese cambio, a su vez, vuelve a repercutir en su interior. ¿Sabes? Es decir, es constante, es un círculo. ¿Ok? Por eso yo lo llamo simplemente no simple causa y efecto, sino que es un efecto de erosión de campo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué campo? Porque realmente yo estoy de acuerdo con muchos otros científicos. Podría mencionar a Nassim Haramein, por ejemplo, que explica que realmente hay un campo más allá. Incluso menciono, mira, ahora tengo duda, ¿menciono o no? Dímelo si menciono el... que me parece que sí. No estoy seguro, como te digo, hace ya muchos meses que lo leí. El experimento de Michelson-Morley. Me parece que sí, me parece Sí, que lo explicas. Sí, entonces realmente existe un campo, y como también lo llama Max Planck, que es el Matrix divino, realmente el Matrix que está detrás de toda la existencia. ¿Ok? Entonces realmente nosotros tenemos un efecto sobre este campo cuántico, porque es esto, es el campo cuántico, es el vacuo, que a su vez nos muestra aquello que somos. Te voy a preguntar más cosas, vamos a seguir avanzando. Bueno, lo de la física cuántica en las redes paralelas no lo hemos explicado, pero que la gente lo lea en el libro. Además que esa parte creo que está gratis en internet. Vamos a ver, hemos hablado de erosión de campo, inteligencia, bueno, para la hoja de expectativa y los fenómenos cuánticos raros. Ese capítulo está interesante. Sí, que ahí menciono varios fenómenos, como por ejemplo el efecto Mandela, digamos, o viaje en el tiempo, la teletransportación, por decir algo, el déjà vu, ¿sabes? Y justamente cada una de estos fenómenos, incluso más, lo que pasa que no he metido todo aquí en este capítulo, podría decir que muchos fenómenos se pueden explicar ahora con este modelo teórico, porque claramente no puedo explicar todo. Te digo por qué. En todas las ciencias hay modelos teóricos. No es que hay algo fijo. En la ciencia no hay nada absoluto. Esto la gente lo tiene que saber, porque mucha gente piensa que no, que está escrito y ya está. Y incluso no hay nada demostrado 100%. Entonces, incluso algunos científicos deberían recordarlo, porque los hay que son dogmáticos al máximo. Exactamente. Quiero decir que no hay nada demostrado 100%, sino que se dice, por eso es el método hipotético deductivo, el método científico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una hipótesis, planteamos una hipótesis, esta hipótesis se puede falsear o no se puede falsear, ¿sabes? Entonces podemos llegar a una conclusión, a una deducción. Entonces deducimos que por eso, causa y efecto, ocurre eso. Entonces lo más cercano que uno puede llegar a través de diseños de investigación y a través de observación y medición, se llega a una conclusión de que esto ocurre por aquello, ¿sabes? Entonces, mientras no exista nada nuevo que pueda contradecir este hallazgo, digamos, pues se queda con esa teoría como que ha sido hipotéticamente, ¿sabes?, deducido que es así.
Pero luego, si aparece algo para decir que no, espera, acabamos de descubrir algo que aquí interfiere en esa teoría, entonces tenemos que recalcular, pues entonces se recalcula, ¿sabes? Pero hasta entonces una teoría queda como modelo teórico. Pero muchos modelos teóricos explican algo, pero no explican otra cosa. Justamente incluso que aquí menciona en el libro, la famosa teoría cuántica, que por mí falla por una causa, es que no siguen más allá. Os explico brevemente. Dicen así, si tiramos una piedra al agua, pues esa piedra causa unas olas concéntricas que se expanden, ¿verdad? Llegan a la orilla y no hacen nada, y que luego las olas se alisan, el agua se alisa otra vez y no has cambiado nada. Esto surge desde el inicio como que el pensamiento es capaz de modificar la realidad, y se llega a la conclusión de que no. Espera un rato, es que ¿por qué descartáis, por qué dejáis aquí a mitad de camino, ¿no? Y es donde yo discuto ahora esta misma teoría, porque de momento esta teoría pues se queda en el vacío. Es decir, que no concluye nada en principio. Por eso muchos la están abandonando, porque han tomado unas premisas como ciertas, que yo creo que son erróneas, y las abandonan porque se encuentran con un callejón sin salida. Sí. Muchos físicos que llevan toda la vida estudiándolo se han quedado así. Claro, entonces por eso yo aporto ahora un modelo nuevo, donde aporto una posibilidad de que realmente sí que hay un efecto cuántico del mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento son ondas. Es energía fluctuante, ¿sí? Es decir, que son ondas, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Imagínate que detrás de ti tienes una montaña de piedras y tú sigues tirando, ¿sí? Sigues tirando a piedras al agua, al río. Entonces, las olas no cesan, sino que siguen produciéndose. Finalmente, como hablamos antes, las olas llegan a la orilla y lavan la orilla constantemente. ¿Qué hace? Erosión, ¿verdad? ¿Has cambiado algo? Sí. Pero hay otro aspecto, que las piedras se acumulan en el fondo del río, tanto que luego salen fuera del agua y entonces forman una isla. ¿Qué hace la isla? Desvía el río. ¿Has modificado algo? Claro, has desviado el río, ¿no? Entonces, fíjate que lo que justamente el error que no suman aquí a la primera teoría es la constancia. Y aquí en el libro explico que lo que necesitamos en la inteligencia emocional es una constancia en una frecuencia emocional que conduce al cambio. Pero si no hay esta constancia en la inteligencia emocional en uno mismo, no vas a llegar al cambio, sino que te mantienes en tu dirección según tu programa que tienes instalado. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, esto es el error que considero que hay en esa teoría cuántica. Pero ahora alguno vendrá y me dice, ¿y de dónde tienes la montaña de piedras? ¿Sabes? Solo para fastidiarte, ¿no? Sí. Pero no, mira, te respondo igual, no. La montaña de piedras es simplemente una analogía, pero en el aspecto nuestro, la inteligencia emocional te aporta esta misma energía, digamos, para que tú puedas mantener tu emoción positiva. ¿Por qué? Porque te observas, te conoces, y esto es justamente la maravilla del ser humano, que es capaz, tiene esa habilidad de desarrollarse. ¿Ok? Tenemos una energía infinita y cuando no lo aplicamos es simplemente por comodidad, por patrones mentales, porque uno no quiere salir de su zona de falta de constancia. Exactamente. ¿Veis? Entonces, ¿cómo se conecta aquí sencillamente la psicología con la mecánica cuántica? Es decir, si nosotros nos conocemos profundamente y sabemos qué es lo que tenemos que cambiar en nuestro interior, aún no basta con saberlo, sino que se necesita realmente una voluntad, una decisión absoluta de que llevo a cabo ese cambio interno. Y ahí es donde falla en el secreto.
Este es el error en el secreto, porque no basta con decir y decir y decir, repetir las afirmaciones, porque la función de la repetición, ¿sabes realmente lo que es? Es crear un nuevo patrón mental. La repetición crea un patrón mental en automático, pero si tú al mismo tiempo no vas a crear una creencia de que aquello es verdad para ti y no crea realmente tu pronunciar la palabra o pensar en la frase, en la afirmación, si esto no crea en ti una emoción de que es vivencial, que esto sí que ha ocurrido ya en tu vida, si esto ya es posible para ti, no vas a hacer cambios. Por eso no basta. Bueno, Y no vas a lograr nada, no vas a hacer manifestación. continuemos con el libro. La Venga. esencia, capítulo 7. Y el capítulo 8, cuando ocurre la magia. Aquí es cuando se complica un poco el libro. La verdad, yo como espectador, como lector, esta es la parte quizá un poquito más compleja de entender. Explícalo brevemente. Pues mira, se trata de que realmente hay un fundamento y toda filosofía necesita un fundamento. Yo aprendí esto realmente desde una profesora mía de psicología social, porque es lo que daba psicología social, pero también daba filosofía paralelamente a otras clases. Yo no hice filosofía oficialmente, pero me explico en privado que realmente, mira, si tú quieres escribir una filosofía, quieres construir una filosofía, necesita fundamento, ¿no? Y justamente en esta filosofía cuántica que ofrezco con el libro, hay dos pilares fundamentales para que pueda existir, que pueda tener base esa filosofía, ¿no? Que no soy solamente, digamos así, que no seas solamente un pensador, sino que realmente seas un filósofo. Entonces, estos dos pilares son la incondicionalidad y libertad absoluta. Y esto realmente es un tema que sirve para debatir y para largo, ¿vale? Y que en el libro solamente os voy a dar una pincelada porque realmente prefiero que indagues tú en el libro, cada uno de vosotros, porque podríamos discutir si existe o no existe libre albedrío y si existe o no existe libertad del espíritu para elegir o para decidir libremente lo que quiere experimentar. Y ahí es donde realmente he creado un grupo de discusión en Patreon y con compañeros, con los que se registraron en Patreon. Cada fin de semana nos reunimos y hacemos un estudio sobre estos temas y discutimos el que sí es posible, no es posible, qué es, si se contradice con algo o no. Y justamente lo que propongo es que si se cumplen estos dos pilares de incondicionalidad, y me refiero con la incondicionalidad tanto en el amor incondicional como la incondicionalidad de existencia y la incondicionalidad del espíritu, y que realmente para que tú puedas lograr algo en la vida, en la inteligencia emocional, mantener la emoción positiva tiene que ser incondicional. O sea, mantenerlo incondicionalmente. Con otras palabras, menos que es fácil. Sé feliz sin más. No le pongas condiciones a tu felicidad. Elígelo, a pesar de las circunstancias. Eso es lo que propongo. Pero eso, como digo, es para discutirlo, ¿no? La otra es la libertad absoluta, en el sentido de que si no existe libertad absoluta, entonces no podemos existir. Simplemente eso, no podemos existir, porque la fuente, y por eso la esencia, el capítulo de la esencia, quiere describir que la fuente es libertad absoluta. Es decir, si tú quieres sufrir, sufre, hijo mío, porque el campo cuántico me refiero, o es la fuente, por eso digo que la fuente de toda la existencia es el campo cuántico. La fuente nunca jamás va a cuestionar tus elecciones, jamás. Por lo tanto, tú puedes elegir incluso a creer que no eres libre, ¿sabes? Mira si dice Bashar,
otro gran, digamos, fuente de mis conocimientos, dice así: eres tan incondicionalmente amado que incluso puedes elegir que no eres amado, elegir creer que no eres amado, ¿sabes? Y lo mismo añadiría yo esa frase, es que simplemente eres tan absolutamente libre que incluso puedes elegir a creer que no eres libre, ¿vale? Entonces, aquellos que piensan que no existe el libre albedrío en el planeta Tierra, porque podríamos haber elegido la experiencia de la limitación justamente para experimentar los obstáculos. Este es el fin, experimentar los obstáculos, ponernos a prueba, porque el espíritu eligió esta experiencia para aprender de eso, aprender a levantarse, aprender a superar los límites, porque si no hay límite, entonces ¿para qué hemos venido a nacer aquí? Porque en la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión los espíritus son libres, hacen lo que les da la gana. Y justamente en el libro doy un ejemplo de una conversación entre espíritus con la analogía de vamos a jugar la batalla de Trafalgar, por ejemplo, ¿sí? O la batalla de cualquier sitio, para ver cómo es morir, ¿no? en la guerra, ¿no? O cualquier guerra, ponte. Y realmente los espíritus ahí, cuando están imitando, digamos, porque ellos pueden crear el ambiente, el campo de batalla, la gente, la vestimenta, todo, lo crean, ¡pum! Realidad virtual a lo bestia. Sí, sí, por ejemplo así. Y entonces lo que dicen, ok, vamos a, ¿sí? A chocar. Y ahí, pum, 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 se matan entre ellos, ¿no? Entre comillas. Y realmente luego uno se da cuenta, espera, pero ¿he muerto ya o qué? Porque sigo aquí, ¿sabes? No pueden, sencillamente no pueden morir. Entonces, ok, si no podemos morir, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a nacer aquí, vamos al tiempo aquel. Por eso te explico aquí el tema de viaje en el tiempo, por ejemplo. También que los espíritus pueden encarnar realmente en cualquier momento de la historia y son realidades paralelas, de hecho, que aquel tiempo de la batalla de Trafalgar existe ahora mismo paralelamente a nuestro tiempo, ¿ok? Es otra línea de tiempo. Entonces, estos espíritus pueden encarnar, nacer en aquellos tiempos y experimentar todo el ambiente mientras crecen y luego llegan a combatir en ese campo. Entonces, ahí es donde van a experimentar la muerte física y saber cómo es vivir después o luego vivir, si has sobrevivido, vivir con las secuelas o con las consecuencias de la guerra, por ejemplo. Y eso sencillamente da libertad absoluta para los espíritus que puedan elegir cualquier cosa, cualquier experiencia en la tercera dimensión, porque la tercera dimensión no es otra cosa que una creación de los espíritus, del campo, de la fuente, para que pueda experimentar la limitación, el condicionamiento, pero eso no quiere decir, por eso es paradójico todo, que necesitamos como espíritus, en las otras dimensiones energéticas de conciencia, no puedes experimentar la materia esta, no puedes experimentar la limitación del cuerpo físico, no puedes experimentar la ilusión de la separación, porque no hay. Todo es uno. El uno es todo, el todo es el uno. Entonces, realmente no hay. Aquí lo que tenemos es una ilusión de la separación, es una ilusión de la limitación. Por lo tanto, venimos a experimentar el tropiezo, el caer y luego el levantarse. Entonces, sencillamente, lo que tenemos aquí es que esa experiencia es necesaria para el espíritu. Entonces, si un humano dice que sufre y no quiere volver a encarnar, estás en tu derecho de no reencarnar. Y punto. ¿Y cómo puede no reencarnar? Me pregunta mucha gente. Elígelo. Bueno, despierta, que sepas lo que has hecho hasta ahora y cuando mueras digas, bueno, ya he visto lo que ha pasado aquí, no quiero volver. Para los budistas y los hinduistas, la reencarnación realmente es algo malo.
Su objetivo es salir de la rueda de las encarnaciones del samsara. Sí. Bueno. Ahí hay una cosa que en el libro también cuestiono realmente, discuto el karma, por ejemplo, porque hay algunos que dicen que Es el verdad, karma es... hay un momento del libro en el que Sí, hablas, digamos, sí. del error del karma. Entonces, en la magia, como dices, cuando ocurre la magia, aquí explico realmente el paradigma humano y paradigma creador, y si nosotros podemos superar el paradigma humano y pensar de una forma paradójica, ocurre la magia realmente. Pero veréis que en este capítulo, justamente estamos ahora mismo discutiendo en el grupo de Patreon ese capítulo, porque es tan profundo para cambiar y es complejo cambiar de pensamiento humano, porque nosotros siempre colocamos la lógica humana dentro de la creación y juzgamos cada vez y decimos, pero ¿cómo? No hay un cómo. Realmente Krishnamurti lo explica también, es que no hay un cómo, hay una meditación profunda, hay una toma de conciencia, y en esta toma de conciencia acaba de hacer el cambio. ¿Sabes? No hay un cómo, no hay un método, porque cuando hay un método interviene la mente, interviene el juicio y se acabó, ya lo has fastidiado. Entonces, el paradigma humano, para que os hagáis una idea, os hago muy brevemente, es lógico. El paradigma creador es paradójico. Entonces nosotros tenemos que cambiar, no del todo, no eliminar la lógica por completo, sino que trabajar con las dos partes. Entonces simplemente aprender a utilizar de vez en cuando la paradoja, y como digo, en la manifestación, por ejemplo, considera como si ya hubiera ocurrido. Esto es ilógico. ¿Cómo podrías tú pretender que ha ocurrido algo cuando no lo ves, no lo tocas, no está delante de ti? No puedes pretender que ha ocurrido cuando no ha ocurrido, técnicamente hablando. Sí, pero si lo consideras que que ha ocurrido ya, entonces tú puedes cambiar de actitud y comportarte como si ya hubiera ocurrido. ¿Ok? Si actúas como si ya hubiera ocurrido, tú das orden de que esto ha ocurrido y punto. Por lo tanto, tiene que ocurrir. Es decir, realmente lo que haces es saltar cuánticamente a la realidad cuántica, a la realidad paralela, donde esto ya existe para ti, es verdad para ti. Pero ahí es donde interviene la mente que dice, no, esto no es posible. Y esto es lo que explico en el libro. Otro aspecto de este dualidad de paradigma humano y versus paradigma creador es el determinismo y el relativismo, porque nosotros humanos somos deterministas y de hecho estamos condicionados a determinar las cosas, a darles, digamos, sentido, dar sentido a la existencia, y decimos que las cosas son así. En cambio, desde la perspectiva de la fuente, depende, ¿sabes? Es así si tú lo defines así. Si no lo defines así, no es así, es de otra forma, ¿sabes? Es relativo. ¿Relativo a qué? ¿Ok? Relativo a que tú le des forma, ¿sabes? Y aquí doy unos ejemplos también que recomiendo indagar. Otro sería condicionalidad versus incondicionalidad, y aquí otra vez explico realmente que nosotros estamos condicionados a condicionar a continuación, ¿sabes? En cambio, la fuente no es condicional en absoluto. Como dije antes, no cuestiona tus elecciones, y no pone condiciones por su amor en absoluto. No es el Dios religioso que te condiciona para que tú seas de alguna manera y solamente entonces puedes entrar en el cielo. Esto es falso. Esto no es un Dios verdadero, porque condiciona su amor. Si tú amas, yo te amaré. No es verdad, ¿ok? No hay ninguna condición por parte de la fuente. Y luego, parcialidad versus imparcialidad, porque la fuente es totalmente imparcial. En cambio, el paradigma humano es parcial. Somos parciales con los queridos, con los amigos, con la familia, ¿ves? Con la nación,
elegimos entre ellos, preferimos, tenemos preferencias, cuando realmente la fuente no. No existe malo ni bueno para él. O sea que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos la fuente. Entonces la fuente no puede elegir entre sí mismo. Porque tú eres la fuente, yo soy la fuente. ¿A quién va a elegir? Espera, ¿cómo voy a elegir entre mi mano izquierda y mi mano derecha? No puedo elegir. Soy yo, ¿verdad? Soy yo. ¿Cuál de mis manos voy a sacrificar? No voy a sacrificar ninguno. ¿Sabes? Entonces ahí hay un conflicto humano realmente dentro de la existencia humana. ¿Sabes? Está como una elección humana el conflicto. No es inherente a la fuente, sino que nosotros elegimos el conflicto, elegimos ser parciales. ¿Sabes? No es naturaleza de la fuente, sino que permite, por eso es incondicional, la fuente permite que nosotros tengamos la elección del sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, por eso es incondicional la fuente. ¿Por qué? Por eso es imparcial la fuente. Porque mucha gente dice, no, Dios a mí no me ama. No es verdad. Dios, ¿por qué ama Dios al otro y a mí no? No es verdad. Dios no ama más a alguien que a ti. Por ejemplo, no es así. ¿Okay? Entonces, se parece un poco a lo que plantea JJ Benítez en la ley del contrato. Tiene sus paralelismos. La ley del contrato de JJ Benítez es que antes de nacer, digamos, la gente decide qué es lo que va a hacer. Tanto y lo que le va a ocurrir. Exacto. Estamos de acuerdo con eso. Algo así. Sí. Yo no lo llamo contrato, yo lo llamo acuerdo. Vamos a continuar. Después pasamos al capítulo 9. Este es distinto al resto del libro porque este es de psicología. O sea, aquí tocas a Freud. A mí personalmente, después de los primeros, es el que más me gustó. Porque me gusta la psicología y es un capítulo que realmente, si quieres comentar algo sobre él o algo para dar unas pinceladas. Realmente se trata del ego. Y que realmente yo este tema me gustaría hacer una investigación científica, como digo, en psicología, para demostrar mi postura aquí. ¿Sabes? Es decir, quiero demostrarlo científicamente con personas, con gente. Perdón. Y entonces tengo quizá en una universidad te podrían permitir hacer ese experimento. Es posible. No necesito la... Pero digo, para tener más cantidad de gente, de voluntarios. Eso sí. En la universidad siempre es más fácil conseguir. Eso sí. Simplemente para tener la posibilidad más fácilmente, digamos, a tener una población, ¿verdad? Para tener participantes, eso sí. ¿A qué me refiero? Que mi postura sobre el ego, porque aquí empiezo con el misterio del ego, y luego continúo con la mente superior y hago la comparación entre las dos cosas, sencillamente digo que el ego no es maligno. ¿Sí? Tengo vídeos sobre este tema en mi canal también, si os gustaría pasar. El ego no es maligno porque muchas filosofías vienen a decir que tenemos que eliminar el ego, tenemos que matarlo. Sobre todo de la nueva era. Aunque después se contradicen mucho porque hablan mucho de eliminar el ego, pero después basan buena parte de toda su espiritualidad en el uno mismo. O sea, en el bien material puro y duro. Lo cual es una contradicción absoluta, pero la tienen. Correcto. Y por eso vengo a decir que no es maligno, simplemente es un programa. Es un sistema de defensa. Si el ego ha recibido información durante tu crecimiento, por eso recomiendo estudiar justamente en psicología del desarrollo, por ejemplo a Jean Piaget, porque lo explica muy bien, pero no solamente a él, sino a Bowlby, a Firth y a da igual, ahora no recuerdo, pero a varios que están en el tema de psicología del desarrollo del niño, para que veáis cómo el niño absorbe los datos de su entorno, y muchos estaréis de acuerdo aquí conmigo, de epigenética, pero no solamente epigenética. Hay otro error que considero que es un error centrarse y aferrarse solamente en la epigenética que encontramos en el New Age, bueno, no en el New Age, sino en estudios de espiritualidad y que se centran exclusivamente en la epigenética. No solamente, porque tenemos tres aspectos, es ontogenética y filogenética también. Filogenética, lo que heredamos
y ontogenética lo que surge de dentro del ser, y epigenética es el exterior, lo que influye el exterior sobre el desarrollo de uno mismo. Entonces son los tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a donde quiero llegar es que nuestro sistema de defensa recibe un montón de información del exterior, del interior y información heredada, y ahí es donde entra y hago las paces, digamos así, con el transgeneracional. ¿Ok? Porque he visto un poco de conflicto entre transgeneracional y epigenética, o sea, la gente que apoya epigenética exclusivamente y la gente que apoya exclusivamente la transgeneracional. Sí. O sea que no, o sea que tenemos que compaginar todas estas. Entonces, fíjate que el ego recibe toda esta información y construye un mundo interior. Y a base de la información que tiene, considera que tiene que actuar de una forma u otra. Entonces, de vez en cuando es positivo porque te impulsa a salir del problema y otras veces te mete dentro del problema, te mete dentro del conflicto. Pero no porque quiera hacerte daño, sino porque no sabe hacerlo de otra forma. Y eso lo que propongo es hacer un trato con el ego, pero conscientemente. Y propongo cambiar la relación con tu propio ego. Es decir, pero no es el ego tal como explica aquí Freud. ¿Sabes? El ello, el ide, el preconsciente, el subconsciente, todos estos aspectos, ¿no? Sino que lo tratamos al ego como si fuera nuestro mejor amigo, un compañero de viaje. Y entonces le damos un nuevo aspecto al ego, es decir, ok, ego, vamos a ver una cosa. Mira, tenemos nueva información ahora. Queremos un equilibrio, queremos una armonía dentro de nosotros mismos, como si le hablaras a alguien, ¿no? Steven Pinker lo llama George. A su propio ego lo llama George. No sé por qué le puso este nombre, porque yo le diría que es un error llamarlo de otra forma. Él no es George, él es tú. Él es Steven Pinker, coño. No le llames de otra manera. A lo mejor es que le gustaba que lo hubieran llamado George. Es un nombre que le gusta. Justamente, fíjate que es una estrategia del mismo, de su propio ego, para mantener el control. ¿Por qué? Porque si tú me llamas George y yo sé que yo no soy George, tú haces un contrato con George que no soy yo, el contrato no sirve. Inválido. Digo, inválido. Tiene problemas de forma. Entonces sigo al control. O sea, señor Steven Pinker, que es un renombrado, es un famoso psicólogo, realmente acabas de hacer un error. No le llames George. Eres tú, amigo mío. Tu ego eres tú. No es una entidad diferente a ti o separado a ti. No tienes que hablarle con otro, no tienes que ponerle otro nombre. ¿Por qué? Me di cuenta de esto, ¿sabes cuándo? Cuando realmente hicimos los contratos con ciertas personas. Tengo un taller para eso. Y cuando se firma el contrato, la persona firmó diferentemente. Firmas tú, como eres tú, tu firma, y luego pones mi ego y tienes que firmar. Esa persona firmó, se inventó una firma. Es el mecanismo del ego para fastidiarte, es decir, para no firmar el contrato. Firma con otra firma cuando se lo inventó. ¿De quién es esa? Cuando luego vienes a decir, ego, tenemos un contrato, ¿por qué no haces lo que hemos acordado? Yo no firmé ningún contrato. ¿Sabes por qué? Porque eres tú. Tienes que entender eso. Tienes que firmar con la misma firma. Eres tú. Tú haces un contrato contigo mismo. ¿Ok? Entonces dices, ok, vale, venga, vale, voy a hacer lo que hemos acordado. Es decir, que, por ejemplo, no entres en pánico. No quiero que entres más en pánico cuando hablas con alguien, porque tienes un conflicto con alguien. Quiero que mantengas firme, ¿sabes? Tu postura, mírale los ojos y dile abiertamente lo que piensas, por ejemplo. Es un cambio, ¿no? En la persona. O otro, tengo un problema de fobias. Hablas con tu ego sobre este tema, haces un contrato y le dices, quiero que no huyas más, afróntalo, ¿sí? Y a lo mejor a una araña, por ejemplo, o a los ratones. Tienes fobia a algo, por ejemplo, no sé, ¿sabes? No huyas, ¿ok? Por ejemplo, afróntalo. Entonces, eso ayuda mucho, porque ya tengo experiencias con personas así que lo hemos aplicado en terapia.
ese tema y es maravilloso, es fantástico. Entonces, ese contrato, he visto que realmente el ego no es maligno. El ego simplemente te fastidia cuando te fastidia porque considera que es lo mejor que puede hacer en aquel momento para ti, para defenderte, para protegerte de un posible daño psicológico, emocional o físico, ¿sabes? Porque tienes que huir de un perro, pues huye porque te va a morder, sí, te está defendiendo, ¿sabes? Claro que sí, pero cuando es una ansiedad que no tiene ningún sentido tener miedo, no sirve de nada el miedo. Entonces tienes que hablar con el ego, oye, esto no tiene sentido, quiero que te calmes, cálmate por favor, porque no tiene sentido. Desde la conciencia yo puedo analizar que mi miedo no tiene sentido, entonces el ego, ¿por qué me está generando miedo? Cuando no tiene sentido. Entonces hago este contrato y le explico a mi ego, en meditación también, le explico, mira, lo que estoy pasando, estoy pasando mal, tengo ansiedad, es patológico, tengo depresión y no tiene sentido, quiero salir de esto. Me gustaría cambiar, me gustaría que consideres que la situación ya no es tan grave. Y el ego se calma. ¿Por qué? Si te escucha, si tú tienes una relación buena con tu ego, te va a escuchar. Entonces yo quiero hacer una investigación sobre esto para demostrar que mi postura es correcta. ¿Ok? Pero aquí lo expongo, por lo menos. Bien, entonces, en este capítulo yo invito que indaguéis más, pero os di una pincelada. Y la mente superior simplemente es tu espíritu. Y no necesitas otro guía. Tu espíritu es suficiente. Sí, vamos a continuar. Los capítulos 11 y 12 prácticamente los has explicado ya. Básicamente ya has hablado del amor incondicional y todo eso. El capítulo 10, la dificultad no es el ámbito de la creación. Háblanos de esto. Mira, aquí explico el efecto Pigmalión, por ejemplo, pero es un efecto psicológico para decir que es la profecía autocumplida. Cuando nosotros tratamos a alguien como que tiene que ser de tal forma, se formará y saldrá así como lo tratas. Por lo tanto, dices, de este niño saldrá un psicópata. Saldrá si lo tratas así. Será un psicópata. Pero si dices que este niño será un genio si lo tratas así y tienes exigencias como tal. Esto es un estudio hecho real por varios investigadores. Aquí lo describo, por ejemplo, Rosenthal y Jacobson. Y que realmente el efecto Pigmalión ocurre no solamente a nivel individual, sino a nivel de un pueblo entero, de una nación, por ejemplo. Puede ocurrir si se hacen si transmiten los mensajes subliminales a todo el pueblo de tal forma que el pueblo actúe de la forma que se espera de ello. Y estamos viéndolo ahora mismo en esta misma crisis. Lo estamos viendo. Pero en fin, cuando tú le das a la persona la idea de que una cosa es difícil, lo tratará como tal. Por lo tanto, no lo podrá superar. Pues por eso quiero decir que la dificultad no es el ámbito de la creación, no es el ámbito de la fuente, sino que nosotros, como vimos antes, que somos deterministas, nosotros si determinamos que algo es difícil, será difícil para ti. Mucha gente me viene a decir que el hacer este cambio es difícil. Para el carro, digo, solo es difícil porque tú lo defines difícil, pero la dificultad no es el ámbito de la creación. Nosotros lo hacemos que sea difícil, ¿sabes? Pero realmente no es difícil, es complejo, tiene una complejidad, pero en realidad es simple. Simplemente hay que comprender cómo es. Y esto es lo que ofrezco en este libro, comprender cómo es ese mecanismo. Entonces, puro y duro, definición. ¿Cómo defines tu realidad? Así lo vivirás. Así te relacionarás con ello. ¿Cómo lo defines? ¿Quieres verlo fácil? Define lo que es fácil. Y tu actitud será como tal. Todo es psicología, pero al fondo es la mecánica cuántica que te va a conducir a la realidad que quieres obtener al final. ¿Ves? Entonces,
¿qué es? Porque el subcapítulo siguiente dice la redefinición. Esa es realmente el secreto. Redefine tu realidad, redefine tu relación con ello, redefine las personas, redefine el problema. ¿Qué es el problema? ¿Qué es un problema? La gente me va a decir, normalmente la definición de problema es algo, una situación que necesita una solución. Ay, mira. Sí, es que me estaba dando, estaba por aquí abajo y Sí. nada. Y la redefinición, porque fíjate, mientras tú definas al problema como un problema, lo tratarás como un problema y estarás empeñándote en encontrar una solución. Fíjate que paradójico, otra vez el pensamiento paradójico, ¿sí? Pero vamos a redefinir el problema de otra manera. El problema es una oportunidad para conocerte más profundamente a ti mismo en aquella situación. Entonces, automáticamente cambias la relación que tengas con el problema porque ya no lo ves como algo negativo, sino como algo válido y dices, ok, vamos a ver qué podemos sacar de esta situación, cómo podemos crecer. Y no te vas a creer, pero te llega la solución como tal, así de fácil. Y digo, mira, ¿por qué? Porque tu mente se despeja, porque ya no estás en conflicto, porque ya no tienes miedo, porque ya no tratas el problema con miedo. Ya no rechazas el problema, sino que lo recibes y lo tratas de otra manera, como si fuera un problema matemático a resolver. Y dices, ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Punto. ¿Vale? Esa es la redefinición, eso es el cambio de actitudes. Y al final es, digamos, lo que se espera del libro, ¿no? Cuando uno lee. Pues bien, más o menos ya lo hemos tocado todo. Llevamos ya más de una hora de menos el amor incondicional. El amor incondicional. Esto le dedicó. Lo has comentado antes. Entero. Lo has comentado antes Sí. un poco por encima. Sí. Pero es el último. Ahí hay muchos aspectos. Es el último capítulo antes de las conclusiones. Es el último capítulo. Si quieres comentar algo más de ese tema. No, simplemente que el amor incondicional yo lo pongo aquí en balanza porque la gente entiende que es el amor de la madre. No. Y doy el ejemplo, ¿por qué no? Porque realmente nosotros imponemos nuestra voluntad sobre los hijos. La madre también, aunque dices, es incondicional porque haga lo que haga tu hijo, sigues amando. No, entonces déjalo que haga lo que haga, ¿sabes? No impongas tu voluntad, ¿sabes? Claramente que ahí doy el ejemplo que ¿por qué necesitamos sencillamente guiar sus pasos al inicio y no permitir que se haga daño? Porque no está consciente de sus actos. Y por eso la educación tiene que ser una educación consciente, no una educación impuesta, ¿vale? Esto es muy importante. Otro aspecto, el amor de pareja, ¿sabes? Sí, haces una explicación ahí de... Claro, el amor hacia los demás, el amor hacia un mendigo, el amor incondicional visto como no intervención, justamente, porque muchos extraterrestres no intervienen justamente por el amor incondicional, para no interferir en nuestro libre albedrío. Muy importante esto, es decir, mucha gente dice, si no intervienen no nos aman. ¿Por qué no nos salvan una vez del yugo de la élite? No pueden hacerlo porque nosotros hemos elegido esto, entendedlo. Y pondrían su propio yugo. Exactamente. Para poder hacerlo. O simplemente impondrían sus creencias, ¿sabes? Su cultura. ¿Por qué tiene que ser como ellos son? No, nosotros simplemente tenemos que crecer solos, tenemos que aprender solos. Hay que despertar, punto. Cuando hemos despertado y vayamos a crear una sociedad libre, entonces estaremos listos para encontrarnos con ellos, ¿sabes? Y aquí doy un ejemplo de Ureda que por parte de aquellos extraterrestres vinieron a compartir con Gaspare de Lama lo que significa Ureda como energía, amor, la energía del amor que realmente es creadora. Y luego el amor de Dios, que es muy importante aquí entender que realmente no es como nos enseñaron las religiones, ¿ok? Y ya está. Entonces, miradlo, leedlo, indagar en ello. Y os invito realmente a participar en este grupo de Patreon, que solamente son 5 euros al mes.
y indagamos y aprendemos un montón, hacemos prácticas de meditación también. Eso pueden acudir a través de tu canal, ¿no? En tu canal está el enlace, supongo, o algo, ¿no? Sí, o me escriben a mi email físicadelacreación @gmail.com, y también en mi página web está, es físicadelacreación.com, o también en Facebook me encuentran, ¿sabes? Y me pueden pedir el link directamente, pero te lo paso también. Pésamelo, yo lo voy a poner en la descripción del vídeo. Podéis abrir la descripción, ahí vais a encontrar todo. Pero en mis vídeos, en todos mis vídeos encontráis el link a Patreon. Suscríbete a Patreon, conviértete en Patreon, en patrocinador me refiero, porque con esto apoyas el canal, apoyas mi trabajo y apoyas próximos libros también para que salgan, y también las investigaciones que hago. Con esto aportas un pedazo de tu energía a la energía que pongo en eso. Pues nada, chicos, ya habéis visto, más o menos habéis entendido de qué va el libro. Habrá obviamente cosas que quizá con las que no estoy de acuerdo, cosas con las que sí. Os voy a garantizar de que, vamos, como pasa con todo el mundo, o sea, todos tenemos nuestras propias ideas. Por eso ha hecho este grupo de debate en Patreon, para que cada uno pueda exponer sus propias ideas. Expresar su punto de vista, y podemos argumentar, contraargumentar y todo Pero eso. lo que yo os garantizo es que si leéis el libro vais a tomar muchas cosas, porque realmente está muy interesante, y aunque obviamente no podéis estar de acuerdo en todo, con muchos sí vais a estar de acuerdo. Así que, como digo, os recomiendo el libro de Steve Loxe, La física de la creación. Ahí lo tenéis, está en papel y también está en versión digital en Amazon. Y nada, como digo, te agradezco que hayas estado por aquí, que nos hayas explicado en mi canal todo este tema que no lo había tocado yo todavía. Y la verdad es que lo había pensado tocar, digo yo, pero ¿para qué tocarlo? Mejor traer aquí a alguien que realmente sea un entendido en esto. Pues te agradezco muchísimo. A ti por la oportunidad y por el espacio que has dedicado a este libro. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti por dedicarnos tu tiempo. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo videoprograma y pasar por el canal de Steve. Hasta pronto. Un abrazo.